Pues nada, empiezo con mi primera charla, ¿vale? La primera charla va sobre sexismo a través del lenguaje. Bien, voy a hacer una presentación en pocos minutos, 15-20 minutos como mucho, sobre por qué me preocupa a mí el tema este de sexismo a través del lenguaje y por qué siempre en todas mis clases, tanto desde primero hasta cuarto, tratamos el tema del lenguaje sexista o el lenguaje inclusivo o el lenguaje no sexista y por qué también en las clases de máster, en el máster este más L que he estado hablando de español como lengua extranjera, he intentado usando un modelo docente de aprendizaje basado en retos, tratar también el tema a la hora de formar a los profesores que se van a enfrentar a dar clases de español como lengua extranjera en distintos contextos. Y he tenido mucha suerte, como comentaba ayer Vicente, en los últimos años que he tenido gente de todas partes del mundo. Se ha intensificado el número de asiáticos que han venido a la Universidad de Sevilla, he tenido alumnos de Japón, de Corea, sobre todo de China. He tenido alumnos de toda Europa, que esos ya eran más tradicionalmente ya venían, de Estados Unidos. Entonces yo siempre montaba mis clases de tal manera que creaba equipos donde se estudiaban por lo menos 2 o 3 culturas. Se estudiaba la cultura española, que era la cultura que se quería enseñar, la cultura meta, que ellos tenían que elegir si era una cultura europea o era americana, y siempre, como había muchos estudiantes chinas que yo incorporaba en mis clases, se estudiaba también la cultura china. Entonces todos los equipos tenían que contrastar las 3 culturas y tenían que establecer retos, tenían que establecer proyectos que ellos mismos diseñaban. Y siempre uno de los temas que tratábamos era el tema del sexismo a través del lenguaje, ¿no? Yo sobre este tema llevo muchísimos años preocupado por él, porque a diferencia de otros lingüistas, la mayoría de los lingüistas te dirían que el lenguaje en sí o la lengua española en concreto no es sexista, sino que son los usos que hacen los hablantes de la lengua lo que son sexistas, lo que constituye el sexismo en el lenguaje. Pero yo estoy en desacuerdo con esa afirmación, ¿vale? Y voy a intentar mostrarlo de alguna manera, a ver, gráfica, para que todo el mundo pueda comprenderlo igual que yo. Voy a empezar con una adivinanza, ¿vale? Y tanto la gente que está en el chat como la gente que está aquí podéis responder esta adivinanza, ¿vale? Los del chat no lo hagáis inmediatamente, sino hasta que yo diga, bueno, pues ahora podéis dar la respuesta a la adivinanza. 1, 2 y 3 y entonces todo el mundo la lanza. Y aquí entonces decimos también la respuesta. Bien, pues adivinanza. Es igual que un niño, juega como un niño, se ríe como un niño, se llora como un niño, sonríe como un niño, llora como un niño, y sin embargo no es un niño. ¿A qué me estoy refiriendo? Vale, en el chat podéis escribirlo. Es como un niño, llora como un niño, ríe como un niño, juega como un niño, sin embargo, no es un niño. ¿A qué me refiero? 1, 2 y 3. Lanzadlo en el chat. Y aquí en... Una niña. ¿Una? Niña. Niña, ¿vale? En este contexto de que estamos hablando de sexismo en el lenguaje, es una respuesta esperada. En otros contextos, donde la gente no está tan sensibilizado, se sufre un salto semántico, ¿no? Porque se supone que, según la lengua, una niña es un niño, porque para eso está el masculino genérico, ¿no? Que engloba masculino como no marcado y engloba a los dos sexos, pero al mismo tiempo, un niño, cuando se usa como específico, deja de ser una niña y una niña deja de ser un niño, y eso todas las niñas lo saben desde que son pequeñitas. Entonces voy a contar un par de anécdotas. Una es personal y otra tiene que ver con mi sobrina, la primera sobrina que me nació, hija de mi hermana, que nació en 1992, y en aquella época es cuando yo estaba más obsesionado con estos temas del sexismo en el lenguaje. Entonces, a diferencia de mí, que era un niño, fui un niño durante una etapa de mi vida, yo estaba acostumbrado a que toda la sociedad hablara de mí, ¿vale? Y considerara masculino, y nunca nadie se había referido a mí usando femenino, a mí específicamente, ¿vale? Entonces, recuerdo que cuando tenía 16 o 17 años, en un colegio en el que yo estaba, aquí en Sevilla, de los salesianos, era en aquella época, durante todo
era solo de varones, éramos solo niños, no había niñas, hasta el último año, hasta el COU, el año antes de preparación a la universidad. Y entonces recuerdo en un debate de filosofía que el profesor empezó a llamarnos a todos de la siguiente manera. Nos decía, a ver, la siguiente a la pizarra, la siguiente a la pizarra, la siguiente a la pizarra. Y éramos todos niños, ¿no? Entonces, de la siguiente a la pizarra. Se pasó así toda la clase para que hiciéramos un ejemplo, para que hiciéramos un ejercicio. Y yo cada vez estaba más cabreado con ese profesor, porque yo con 15, 16 años me decía, ¿por qué me llaman femenino? A mí nadie me llama femenino, no estoy acostumbrado a ello. Entonces el profesor, la verdad que yo lo odié desde entonces, pues porque había sentido como una afrenta que usaran el femenino conmigo. Sin embargo, él al final lo explicó, ¿no? Dice, no, he estado llamando la siguiente, porque me refería a persona, ¿vale? Entonces, él estaba usando gramaticalmente algo que era usar una palabra que es femenina, pero que se puede usar para cualquier persona. Sin embargo, a diferencia de niño, niña que hemos visto antes, persona siempre genérico, ¿vale? Mientras que niño, niña es unas veces genérico y otras veces específico, y eso lleva a los malentendidos y a los saltos semánticos que ahora pondré algún ejemplo, ¿no? A diferencia de mí, mi sobrina, que nació en 1992, el primer día de su vida, yo conté que se refirieron a ella usando niño como 20 veces, y eso que ya había nacido, porque todo el tiempo no sabíamos si iba a ser un niño o una niña, pero siempre hablábamos del niño que iba a tener mi hermana, del niño que... Y cuando ya nació, bueno, pues niño, ¿qué tal está el niño? Cuando ya incluso sabíamos que era una niña, ¿no? Todas las mujeres han tenido esta experiencia, que desde chicas han visto que hay esa palabra específica que se refiere a ellas, pero que hay otra, que es la palabra niño, que puede unas veces referirse a ella, otras no, y la sociedad les hace ver por este androcentrismo, este machismo que sigue existiendo, esa desigualdad que aún en las sociedades europeas no ha cesado todavía, seguimos manteniendo, pues se sabe, ¿no? que las mujeres en general lo tienen peor, sufren muchos tipos de opresión, y una de ellas es esta opresión simbólica, lingüística, hecha a través del lenguaje, ¿no? Voy a poner otro ejemplo para que se vea lo pernicioso que es esto del masculino genérico, que alguna gente considera que no es tan problema porque es inclusivo y estamos todos tan acostumbrados que casi no lo notamos, ¿no? Pero cuando te lo miras desde fuera y te empiezas a dar cuenta de cosas, te das cuenta de que no es tan fabuloso como nos parece, ¿no? Esto también es de 1992-93, cuando la Universidad de Huelva se hizo universidad, separada de la de Sevilla. Yo era profesor allí, era profesor asociado, fue mi primer destino después como profesor aquí, después de volver de Estados Unidos, donde me había formado. Y recuerdo con asombro, yo estaba obsesionado en aquel tiempo con esto del lenguaje inclusivo, estábamos haciendo reglamentos del departamento y estábamos ya intentando usar un lenguaje no sexista, inclusivo, lo cual era complicado, la verdad. Pero recuerdo que la lección inaugural de uno de los primeros cursos de la Universidad de Huelva, y esto se puede buscar porque está publicado, era un catedrático de economía, que él mismo manifestaba que la mayoría de sus alumnos ya eran mujeres, ¿no? La mayoría del estudiantado de la universidad es femenino, en su facultad de economía, y él estaba dando una lección inaugural sobre los empresarios, ¿vale? Cuando uno oye la palabra los empresarios y uno piensa en el masculino genérico, pues dice, bueno, pues cuando se está refiriendo se hablará de empresarios hombres y empresarios mujeres, ¿no? Porque aunque son pocas, pero cada vez hay más y cada vez tienen más importancia en nuestra sociedad, ¿no? Lo curioso es que se pasó toda la charla hablando así con ese empresario que parecía genérico, pero en una de las últimas frases dijo lo siguiente, y esto está por escrito, ¿vale? Que uno dice, bueno, cuando uno está hablando puede cometer este tipo de errores, pero por escrito, ¿cómo se puede hacer esto? La última frase era algo así como, a los empresarios los odia todo el mundo, a los empresarios los odian sus trabajadores, a los empresarios los odian los sindicatos, a los empresarios los odia el gobierno que los maltrata, a los empresarios los odian incluso sus mujeres. Cuando dijo esa frase, algo que había podido ser genérico durante todo el discurso dejó de ser genérico y ya el empresario, la empresaria ya no era empresario, porque estaba claro que en su mente estaba hablando de empresarios varones, ¿no? Entonces yo he visto que eso también se ve en esta superioridad de lo masculino frente a lo femenino y la dominancia incluso en el lenguaje, ¿vale? Que
que no es la más importante porque hay otros lugares donde la opresión es mayor, ¿no? Pero el lenguaje es uno de esos elementos que intervienen, ¿no? Para construir, yo diría, como esa jaula que tiene una serie de barrotes, que tiene muchas manifestaciones, está la opresión que se hace por medio de la violencia, los micromachismos, las desigualdades que hay en las diferencias en lo que se cobra y demás. Y una de ellas, uno de esos barrotes, está claro para mí, que es el lenguaje, ¿no? Vamos a tomar otro ejemplo así, el tema de los nombres de profesiones, que en eso hemos cambiado mucho y nos hemos transformado mucho en los últimos 40, 50 años. Hoy día tenemos alcaldesas, ¿vale? Aunque no es fácil olvidar que hace 40, 50 años alcaldesa significaba como primer significado mujer del alcalde, ¿vale? Hoy día tenemos muchas alcaldesas. Sin embargo, si tú tienes un alcalde, alcaldesa todavía sigue teniendo ese valor de mujer del alcalde, pero si tú tienes una alcaldesa, a su marido nunca lo van a llamar alcalde, ¿no? Además, eso viene consagrado en nuestra Constitución, en el caso de rey y reina, ahí es donde se ve más claro, ¿no? Tenemos un rey que gobierna, que es jefe de Estado, su mujer es reina, es la reina de España, Leticia, ahora mismo. Si Leonor, que es la hija de Leticia y Felipe VI, llegara a ser reina, ¿vale? Y se casara, a su marido nunca se le podría llamar rey. ¿Lo entendéis? Si miráis la Constitución establece expresamente que su marido tiene el título de rey consorte, ¿vale? Se ve eso en Inglaterra hoy día. Si tú vas a Inglaterra, tienes la reina, su marido no es rey, no tiene el título de rey, tiene el título de príncipe de no sé dónde, que ya se jubiló hace poco tiempo, ¿no? Entonces, eso se ve en una lengua como el español, se ve también en las lenguas del mundo en general, porque los lingüistas, que la mayoría de lingüistas no estarían de acuerdo conmigo porque ven el lenguaje como algo formal, me dirían, no, es que el masculino lo que está haciendo ahí es la función de no marcado, que puede usarse como genérico y da igual porque eso es algo que pasa en todas las lenguas del mundo y pasa en las lenguas que tienen muchos géneros y siempre hay unos géneros que toman el valor de no marcado por economía lingüística, ¿no? Y en eso sí, tienen razón, el sistema formal está establecido así, pero a mí lo que me llama la atención y lo que me convence para defender que el lenguaje es sexista es que si vas a las lenguas que tienen masculino y femenino, como el español, ¿vale? Y donde el masculino y el femenino para los seres sexuados distingue varones masculino, mujeres femenino, ¿vale? En todas esas lenguas, que no sé cuántas serán, pero imaginaos que son 100, ¿vale? Pues de esas 100 lenguas que tienen género masculino y tienen femenino, resulta que hemos encontrado 6 o 7 donde sí el femenino actúa como genérico, ¿vale? Pero el 90 y tantos % restante es el masculino el que actúa como genérico, ¿vale? Y entonces eso me hace a mí pensar que no es una cosa realmente formal, que tiene que ver con la forma de la lengua, sino que es algo que refleja una realidad. Y es la realidad de que la mayoría de las sociedades que han existido en el mundo y que existen son patriarcales, ¿no? Hay esa desigualdad entre hombres y mujeres que hace que eso se refleja en esa disposición de géneros y que eso se transmite y se sigue transmitiendo y yo veo el lenguaje, porque la mayoría de mis colegas me dirían, no, es que el lenguaje refleja la realidad, pero yo también veo el lenguaje como algo que construye la realidad y la transforma, ¿vale? Y eso lo saben quien se dedica a la publicidad, quien se dedica a la persuasión, los políticos lo saben, los aspirantes a tiranos como Trump y las dictaduras que ha habido en el mundo han usado el lenguaje para manipular a la gente. O sea, los psicólogos lo saben también, porque en psicología hay toda esta rama de psicología positiva, ¿no? De que si usas lenguaje positivo, pues tu salud mental irá mejor que si usas un lenguaje negativo. Entonces, si toda esa gente lo sabe, no sé por qué los lingüistas no llegan a ver ese poder transformador que tiene la lengua en la sociedad, ¿no? Entonces, si uno va a todas esas lenguas y ve que la mayoría tiene masculino como genérico, eso nos está indicando. Pero es más, si vamos a una lengua como el chino,
En chino no tienen género, porque es una lengua que los lingüistas llamamos aislante, porque casi no tiene morfología, lo hace todo con la sintaxis y con palabras que no tienen conjugaciones ni terminaciones. Entonces, en chino no se puede hablar de género, porque no hay género gramatical, no hay palabras masculinas y palabras femeninas, ¿no? Entonces, en un lugar donde sí vemos diferencia de género en chino, es en los pronombres personales. Yo tengo wo, es yo, ni es tú, ta es él, ella o ello. En la lengua oral es así, ¿no? Pero ahora si nos vamos a la lengua escrita, que es algo donde se han tenido que tomar decisiones conscientes y demás, tenemos un carácter para ta, que es para hombres y se usa para masculino, y otro carácter, es decir, esto es solo en lengua escrita. En la lengua oral es lo mismo, pero en la lengua escrita hay caracteres que se refieren a ella, ¿vale? ¿Podéis adivinar cuál es el que se usa como genérico? Pues el que se usa para los masculinos, es decir, que ahí ha habido una decisión consciente. Y está claro, y se ve en muchas lenguas, que siempre lo masculino se puede usar como lo normal, es esa óptica de varón que solemos adoptar en las distintas sociedades, ese androcentrismo que está ahí, y todas las palabras que son femeninas es muy difícil que puedan adquirir ese rango de universal y que puedan usarse para todo el mundo, porque normalmente lo que suele suceder semánticamente, por lo menos las lenguas que yo conozco, lenguas como el español o lenguas como el inglés, que son las que conozco más a fondo, las palabras femeninas sufren cargas peyorativas y derogatorias realmente fuertes, es decir, se cargan. Si sabéis, las principales palabras las palabras que tienen más sinónimos son, por este orden, las de órganos sexuales, masculino y femenino, y la tercera, las palabras para prostituta. Casi cualquier palabra que se usa para referirse a mujeres, en algún momento de la historia del español, y también pasa lo mismo en inglés, que son las dos que conozco así más profundamente, han adquirido esta connotación de prostituta, ¿vale? Entonces, en español, pues, palabras tan simples como, bueno, pues mira, un fulanito de tal, ¿no? Fulana, prostituta. No, él es un cualquiera, eso no es muy positivo, por si te dicen que eres una cualquiera, bastante más negativo. Él es un zorro, pero ella es una zorra. Y tenemos ahí sí bastantes docenas de palabras, y en todo el vocabulario tenemos un montón de palabras que históricamente han adquirido esos valores negativos, lo cual te hace ver la visión que tiene la sociedad sobre la realidad femenina, ¿no? Y es una manera de mantener esa realidad femenina bajo control, ¿no? Porque ya decía, creo que John Stuart Mill, que el principal causa de desigualdad era en primer lugar la de género, y de esa desigualdad de género se había trasladado a todos los demás órdenes, ¿no? Entonces esa desigualdad de género yo la veo clara también en otra cosa que se suele estudiar en lingüística, cuando uno hace lingüística comparada, las lenguas del mundo y demás. Existe una cosa que se llama la jerarquía de la animacidad. En esa jerarquía de la animacidad, que no es muy diferente a lo que seguramente habéis estudiado en filosofía de Plotino, de Platón, y que viene desde Aristóteles, de esa jerarquía de seres, ¿no? Pues arriba del todo está Dios, luego estaban los ángeles, luego los seres humanos, ¿vale? La jerarquía de la animacidad, como funciona, es que en primer lugar, lingüísticamente, lo más importante son los pronombres personales. Estamos el yo, el tú, el él, ella. Por eso en estas palabras de pronombres personales, eso se ve claramente en español, solemos tener más distinciones, ¿no? Yo, mi, tú, ti, te, ¿vale? Cuando bajamos en esa jerarquía de esos pronombres, llegamos luego a palabras que se refieren a seres humanos, ¿vale? Y de esas palabras de seres humanos, pues hacemos muchas distinciones. Entre ellas, y luego de seres humanos pasarían a animados, que serían los animales, ¿no? Que tienen vida como nosotros. En ese de seres animados, una distinción que surge en muchas lenguas es esto de masculino-femenino, que tiene que ver con el sexo, ¿no? Y yo veo claramente que hay esa jerarquía donde se establece una serie de valores donde lo masculino siempre se pone por encima de lo femenino, lingüísticamente, y que es un reflejo de la sociedad, pero al mismo tiempo sirve para construir la sociedad. Y no sé cuánto tiempo he hablado, pero corta y podemos...